Reflexiones Bíblicas 7. Tema de hoy: ¿por qué orar de madrugada? En Mateo capítulo 26, verso 41, Jesús de Nazaret le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dos aspectos importantes menciona Jesucristo en este verso. El primer aspecto: nuestro Maestro Jesucristo nos exhorta a velar y a orar para que no caigamos, no nos desvanezcamos ante la tentación que Satanás y sus aliados del mundo nos oponen cada día. Esta es la razón principal de velar y orar para no caer en la tentación de Satanás. La tentación es el arma mortal del maligno espíritu para hacernos caer en las debilidades de la carne, animándonos a seguir los malos deseos de nuestras pasiones y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora. La tentación es un querer hacer o un no querer hacer que fuera de la palabra de Dios es el pecado, por lo que una vez fuimos esclavos de nuestras pasiones y por cuyo pecado estábamos destituidos del reino de los cielos. Por eso dicen las Escrituras que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Velar y orar son dos términos diferentes, mas yo puedo orar y velar al mismo tiempo y puedo velar sin orar, porque el velar significa, bíblicamente hablando, sacrificar las horas de descanso, sacrificar las horas de sueño, bien sea estudiando las Escrituras, elevando cantos de adoración y alabanza al Todopoderoso, hablando en lenguas, elevando acción de gracias al Señor de señores y Rey de reyes, o ejecutar cualquier otra acción que no sea el orar propiamente dicho. Está escrito en Efesios capítulo 6, versos 18 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con coraje el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con valentía hable de él como debo hablar. En resumen de este primer aspecto, con el orar y el velar, nos estamos dotando de todo poder espiritual, reforzando nuestro conocimiento en nuestro Maestro Jesucristo, quien nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina de nuestro Maestro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El segundo aspecto, el versículo continúa diciendo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, a los nacidos de nuevo, que el estar dispuesto es estar espiritualmente preparados, estar listos para lo que sea, para la batalla entre la carne y el espíritu, entre lo falso y lo verdadero, para la guerra, para la enfermedad, el abandono, la calumnia, el rechazo, la traición, inclusive para la muerte, preparándonos pues por medio de la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué a los nacidos de nuevo? Porque somos los que hemos renunciado a nuestra naturaleza pecadora para recuperar nuestra identidad en Cristo por medio de la fe, sin la cual no podemos agradar a Dios. Nosotros, los nacidos de nuevo, estamos en pleno conocimiento que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y por tanto debemos tomar la armadura de Dios para vencer la tentación.
Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versos 24 al 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Muy sencillo. Velar permanentemente porque nuestro comportamiento, nuestras acciones u omisiones, es decir, el hacer como el dejar de hacer con relación a nosotros mismos o con relación a los demás, sea lo correcto a la luz de la palabra de Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque está escrito que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales somos amonestados constantemente por la palabra de Dios. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En resumen, el orar y el velar de madrugada es la forma correcta para dotarnos espiritualmente como soldados de Cristo. Es entrar en comunión con el Creador y escuchar su voz por medio de su palabra. Porque así como el Maestro Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, nosotros también seremos llevados por el Espíritu a un desierto X para ser tentados. No lo dudes. Ver el amanecer estudiando las Escrituras desde el Espíritu nos da una conexión poderosa con Jesucristo, quien nos dirige en los misterios ocultos de su palabra para batallar con el día que se asoma a nuestra vista. Porque solo se puede resistir a la tentación del pecado con el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, y este poder se obtiene velando y orando de madrugada. Ya para finalizar, dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su desnudez. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre nosotros y sobre el pueblo de Israel. Amén.